Buenas tardes. Vamos a dar inicio ya al conversatorio con el escritor Julio César Londoño, Los artilugios del cuento. Gracias por estar aquí. Sobre todo eso, valoramos su presencia aquí en el Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Entonces, pues procedemos ya a hacer las preguntas. Julio César pues no necesita mucha presentación, es ampliamente conocido en nuestro medio, en Colombia, es uno de los cuentistas y ensayistas más agudos que tenemos en el Valle del Cauca y en Colombia. Tiene bastantes libros publicados, pero hoy vamos a presentar Sacrificio de Dama. Es una compilación de cuentos y ensayos de divulgación científica. Y pues queríamos preguntarle a Julio César. Julio, ¿cómo surgen los temas para un cuento? Cuando la realidad nos desborda, ¿qué hace pensar que ese tema puede ser la materia prima para un buen cuento? Muy buenas tardes, saludo y aprecio la presencia del respetable. Hola, ¿por qué le dirán respetable? Si es el público es heterogéneo, no es necesariamente respetable, debe haber gente hasta de la extrema derecha y de la extrema izquierda entre el público. Bueno, muy complacido de estar en una nueva edición del Oiga, Mire, Lea, un evento que se consolida año tras año como uno de los mejores eventos literarios de Latinoamérica. Muy contento de compartir tarima nuevamente con Olga Mera, con quien ya he compartido tarima y pupitre y periódico y otras cosas que no quiero contar porque yo soy un caballero, aunque usted no crea. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los cuentos? Pues mis cuentos salen de donde salen todos los cuentos de todos los cuentistas. Unos vienen de afuera y otros vienen de adentro. Los que vienen de afuera son los que uno encuentra a veces tirados en la calle, o se los cuentan los amigos, o los copia uno de otros cuentos. Muchos temas de cuentos son copiados. Hay cuentos, hay argumentos que nos obsesionan a los cuentistas, como el sexo, como la lotería, como los 3 deseos, los talismanes, el crimen perfecto. Son temas muy recurrentes, todos vienen de afuera. Y otros, algunos pocos, nacen de adentro, de tanto uno estar leyendo tramas, imaginando cuentos. De vez en cuando, muy pocas veces, se le ocurre a uno un cuento original. Puede que haya un tercer tipo de cuentos que son híbridos de esas dos cosas, temas universales, temas viejos recurrentes, a los que uno le hace alguna pequeña variación. Es muy difícil hacer cuentos 100% originales, muy complicado. Tal vez los cuentos de vivencias, ¿no? Son cuentos muy sencillos en su trama, pero exigen una gran destreza técnica, una gran destreza verbal del escritor. Porque cuando tenés un argumento poderoso, lo podés contar de cualquier manera, pero si vas a hablar de un tema sencillo, de una señora que se le perdió el perrito, tenés que ser un gran escritor, tenés que tener un pulso perfecto para que una historia sencilla tenga todo el potencial dramático que pueden dar ese tipo de historias. Exactamente, todos quisiéramos saber, ¿cierto? Cuando estamos frente a un gran cuentista, ¿cuál es la receta para escribir un buen cuento? O también… Es muy fácil, no hay no ser muy inteligente y ¡pum! Sale el cuento y ya. O también, ¿cuál es la fórmula para de pronto dañar el cuento y hacer un mal cuento? Es decir, El camino perfecto para hacer un cuento pésimo. Bueno, hay muchos caminos. Para fracasar los caminos son infinitos. Para hacer el buen cuento ya son más pocos. Por ejemplo, un método infalible para hacer malos cuentos es volverse como muy erudito, muy pretencioso. Generalmente los escritores son gente informada, pero a la hora de hacer el cuento como que se les sale toda esa erudición. Entonces al tipo se le olvida que quiere hacer un cuento y comienzas a pavonear todo su conocimiento. O el señor lo que quiere es vender una tesis política y entonces le da por ser políticamente correcto, le da por ser ecologista o feminista y se tira el cuento.
porque un cuentista tiene es que contar una historia, no tiene que andar defendiendo tesis, ni modelos económicos, ni movimientos cívicos, ni posturas políticamente correctas. Mire usted, Bukowski, por ejemplo, es un señor que es machista, es, ¿cómo se le dice los que odian a las mujeres? Misóginos. Misóginos. ¿Ve que le llaman marica? No, esa ya es otra cosa. Dicen, no. Bukowski es un misógino y es un gran escritor, ¿no? O por lo menos en los temas de él no se anda no se para en pelo frente al tema femenino, ¿no? Puede que allá en su vida privada sea distinto, pero él no está defendiendo tesis políticamente correctas en los cuentos. Lo que sí no puede, en lo que sí no puede fallar un cuentista es en la tensión. Todos los cuentos tienen un punto climático porque hay una tensión, porque hay un conflicto a resolver. Siempre hay un problema, hay un amor contrariado, o hay una señora que es casquivana, ¿no? O hay un señor que no paga impuestos, ¿no? O hay un niño que no hizo la tarea. Tiene que haber algún problema, tiene que haber una tensión. O el muchacho va a visitar la novia y no le salen las palabras. El tipo siempre es muy elocuente, pero ese día no le sale. Y entonces el tipo no sabe qué hacer y se da cuenta que es que no le está fluyendo porque no puede cruzar la pierna. Y no puede cruzar la pierna porque tiene un roto en el zapato. Allí hay una tensión, allí hay un problema, allí hay un conflicto. Si el cuento no tiene tensión, se perdió. No hay nada que hacer. Bueno, y justamente en los cuentos de Julio César Londoño lo que uno ve siempre es que todo está como fríamente calculado y que no le sobra nada, pero tampoco le falta nada. Uno termina por saber todo lo que quiere saber. ¿Cómo se logra esa medida, cierto, para no explayarse y no de pronto excederse en adjetivos, en verbos, en oraciones superfluas? Y cómo se logra, pero que tampoco se deje contar lo esencial, lo que es necesario para el cuento, para que el cuento fluya. ¿Cómo sabe uno que el cuento ya tiene punto de caramelo? No sé. Bueno, No, pues, tal vez uno llega a un momento en que se cansa más bien de corregirlo. Entonces, uno se sienta muchas noches a corregirlo. Y cada que se sienta, le encuentra 1000 errores. A medida que lo vas corrigiendo, te vas aburriendo un poquito porque cada vez hay menos cosas que corregir. No porque esté perfecto, sino porque ya llegaste a tu capacidad de saturación, de los errores que podés ver. Entonces ya cuando tenés que pasarte muchas noches corrigiendo poquitas cosas, ya te comenzás a aburrir. Y entonces decís, no, ya esto dejémoslo así porque ya no soy capaz de hacerle nada mejor. Ese puede ser un punto de caramelo. En la poesía puede ser más fácil el punto de caramelo. ¿Sabe usted cómo sabe uno que un poema es bueno? Cuando se lo puede corregir fácilmente. Sí, uno coge un poema malo y yo no hago poemas, yo nunca he podido hacer poemas, lo confieso. Pero uno coge un poema malo de otro señor, de un poeta, y si es muy malo, a uno no se le ocurre corregirlo. Uno sabe que es incorregible. Pero cuando usted lee un poema bueno, entonces usted lo lee y inmediatamente es pues la excitación. Uno se humedece, todo, la yema de los dedos sobre todo, y lo lee 2, 3 veces. En la cuarta lectura uno se da cuenta que hay una coma mal puesta. Esta coma sobra, este vocablo es un tricito impertinente. Y usted lo cambia y quedó corregido fácilmente. Pero esa cosa de leer varias veces el poema, de encontrar esa coma, de encontrar esa impertinencia, solamente la descubre uno en poemas que te hayan herido hondamente, que te hayan propiciado 4, 5, 6 lecturas. Ok. Pero justamente es que todo texto es corregible al infinito, ¿no? Entonces cuando usted dice que se sienta cada noche a corregir, ese infinito puede ser pues también a veces o muy largo, ¿no? También. El infinito es largo, sí, por definición, estás en lo cierto. Puede ser un proceso muy extenso, quiero decir. El infinito es largo, ¿para qué? Sí. Sí, eso decía, creo que era Alfonso Reyes. Es decir, uno nunca termina de corregir un texto, todo texto es corregible
potencialmente al infinito. Usted puede seguir y seguir y cada vez le encuentra exactamente eso, cosas que cambiarle, que modificarle. Por supuesto. Bueno, pero es que justamente Julio César se ha dado el lujo de corregir a Jorge Luis Borges. Entonces, por ejemplo, uno de los ensayos ¿Quién te ha dicho de criticar bestialidades? de criticar a Jorge Luis Borges, es uno de los ensayos que hay también en el libro Sacrificio de Dama, y entonces yo quería preguntar exactamente eso. Usted dice que Borges es uno de los escritores que más lo marcó en su carrera literaria, ¿cierto? Pero también osa criticar esta deidad de la literatura, que para muchos es intocable, ¿no? ¿Qué dije yo del señor Borges? Entonces, yo le preguntaría, ¿qué le prendió usted a Borges y qué le critica a Borges? Allí tiene bastantes cositas sobre todo sus primeros textos, ¿no? Dice que no son muy bien acabados, que no describe bien a Buenos Aires, que esa descripción que hace de Buenos Aires no es la más acertada, ya que después ya va evolucionando, entonces se vuelve ya un erudito, justamente. No, pues a Borges lo he leído mucho y que he tratado de copiarle cosas, por ejemplo, su habilidad con las paradojas. Las paradojas son como esos juguetes del espíritu que desafían la lógica y tal vez por eso lo seduce mucho a uno, porque son resultados ilógicos, ¿no? Las cosas que son lógicas uno las acepta tranquilamente, pero lo paradojal es mucho más sugestivo porque eso es sorpresivo. He tratado de copiarle su erudición, pero es imposible. He tratado de copiarle su síntesis, he tratado de copiarle esa manera de sugerir sin explicar mucho y sin ser muy críptico, tiene una justa medida. Bueno, son muchas las cosas, las cualidades de ese señor que he tratado de copiarle y de asimilarle. Y lo que no le perdono, pues que se haya muerto y que nos haya dejado sin más libros. Me parece el colmo, me parece una indelicadeza del señor Jorge Luis Borges. ¿Qué otros imprescindibles del cuento hay que leer para quienes quieren pues como formarse en este género, cierto? Que es que algunos llaman la novela corta, que se caracteriza justamente por su síntesis, porque es un relato muy intenso, muy agudo, pero también muy breve. ¿A quiénes hay que leer para? Cuentistas. Sí, cuentistas. Yo creo que hay que leer a Poe, siempre, ¿no? Siempre es una máquina de fascinar al que se le aprende mucha cosa. Hay que leer a Gao, ese gran maestro de la hipérbole y de cosas cotidianas, ¿no? Si uno quisiera dramatizar situaciones cotidianas, hay que mirar mucho cómo lo hace Poe. Era tan poeta, era tan sensible que podía encontrar poesía incluso en su propia familia. Incluso en el seno de su familia política era capaz de encontrar poesía, que eso ya es el colmo. Hay que leer a Rulfo, que es el poeta de la muerte, sin lugar a dudas. Hay que leer al señor Kafka también, porque es absurdo y el universo parece ser que es absurdo. El universo no es tan lógico pues como nos han querido explicar, no es sino abrir los periódicos de todos los días, no es sino ver por quién vota la gente para darse cuenta de lo absurdo que es el planeta y el mecanismo intelectual de las personas. Entonces, si el mundo es completamente absurdo, hay que leer al maestro del género que fue Franz Kafka. Y bueno, otros 87 maestros más que te iré contando en el transcurso de la conversación. Claro que sí. Julio César, uno de sus cuentos más geniales es justamente el de Pesadilla en el hipotálamo. Y precisamente con ese cuento usted ganó el premio Juan Rulfo 1998, fue, ¿no? No voy a decir de qué se trata, pues para no spoilear a los que no hayan tenido el placer de leerlo, pero ¿le ha vuelto a picar ese bichito en el hipotálamo otra vez? ¿El bicho de la memoria? Sí, el bicho de la memoria le ha seguido. ¿Cómo se está comportando ahora? ¿Le está carcomiendo todavía la memoria o antes se la está extendiendo? No, a uno se le olvidan muchas cosas, afortunadamente. Si a uno no se le olvidaran cosas, uno qué haría, por ejemplo, con los dolores, uno qué haría con los rencores,
¿qué haría uno con las deudas? ¿No? Hay mucha cosa que es mejor olvidar. Casualmente, ya que habla de deudas, otro de sus cuentos que es bien interesante y que atrapa mucho al lector es cuando comienza a crear, a fabricar todo un método para ver cómo se gana la lotería. Entonces, bueno, independientemente del resultado que obtuvo en el cuento, también para no spoilear al público, ¿sigue comprando el billete de la lotería? Sí, sí, yo todavía compro lotería, pues poquita, pero compro. Pues a mí me pasa lo que le pasa a tanta gente, ¿no? Que en público hablamos bellezas del trabajo, Sí. pero compramos lotería en privado. O sea que no nos gusta de mucho trabajar, ¿no? Porque si así fuera, nadie estaría buscando dinero fácil como la lotería. Yo creo que lo que uno compra allí es como una esperanza, la esperanza de ser millonario, pero uno sabe que no se la va a ganar, porque las loterías son torcidas en todo el mundo y en Colombia, por supuesto, ¿no? Faltaba más. Pues, eso allá lo hacen delante de un señor que es delegado de la inspección de juegos, un señor de una corbata muy fea siempre, que uno no sabe quién es, ni de dónde lo han sacado. Y ese es el garante del público allí. Y después hay unas ruedas que giran misteriosamente y de pronto se detienen, o unas peloticas que brincan y que hay que tener confianza en que esas pelotas sean muy neutrales siempre. No, lo que se compra es una esperanza. Tan es así que uno nunca revisa los resultados de la lotería, porque uno sabe que uno no se la ganó. Eso ya se sabe. Lo importante es comprarla y vos durante 5 o 10 minutos tenés el sueño de que vas a ser millonario. Y eso sí es muy fácil, por tener ese sueño por 10.000 pesos es baratísimo. Genial. Bueno, otros cuentos o ensayos, sobre todo de tema histórico, ¿no? Allí en el libro En Sacrificio de Dama hay varios que son de corte histórico, historia antigua, historia moderna. ¿Cómo es ese proceso de investigación para retomar toda información y volverla un cuento amable, agradable, ameno, que entretiene bastante, que yo hasta pensaría que así deberían de ser las clases de historia que le deberían dictar a uno en la escuela, en el colegio, ¿no? No como la clase pues formal que le dan, que se vuelve aburridísima. Entonces, ¿cómo logra usted eso? ¿Cómo hace ese proceso de documentación? Como cuando pone a Cristóbal Colón a argumentar ante los geógrafos para ver cómo es que los va a convencer de que sí vale la pena embarcarse en la aventura de ir a descubrir las Indias, que pues no resultaron ser las Indias, sino el nuevo continente de América. ¿Cómo se logra eso? A Cristóbal Colón, cuando estaba justificando su empresa en un tribunal de Salamanca, lo derrotaron con un argumento irrefutable. Ya él había resuelto todos los problemas como de logística, de distancias, que le plantearon los jueces, y ya casi estaba listo el tribunal para decir que sí, que la empresa era factible, y la reina ya tenía las joyas en la mano para decirle: almirante, hágase a la mar, y ya los marineros estaban prestos pues a izar las velas, hasta que se paró un teólogo, se llamaba Juan de Palos, y le dijo: don Cristóbal, yo comprendo que sus barcos pueden bajar muy fácilmente allá a la India, pero ¿cómo van a hacer para subir al regreso? Y lo mató. No había respuesta, Newton no había nacido, Colón no tenía respuesta para eso. Hubiera querido pues estrangularle el arrugado pescuezo a Juan de Palos, pero había mucha gente y se quedó mudo. Y allí fracasó su exposición, fracasó la sustentación de su proyecto y el viaje a América quedó aplazado un poco de años, afortunadamente. Pero volviendo a tu pregunta de la investigación, no, yo no investigo para hacer los cuentos, es un pésimo método ponerse uno a investigar. Es malo investigar para hacer cuentos, incluso para hacer ensayos, es muy mal método investigar. Me da mucha pena con los profesores. Si Homero se hubiera puesto a investigar, nunca había escrito la Ilíada, nunca, nunca.
un escritor tiene que saber ya las cosas y el resto imaginárselas y tiene que especular a partir de lo que ya ha leído, pero ni siquiera en el ensayo, te lo digo, no es por hacer paradojas aquí, sí. Si te vas a poner a investigar esta noche de un tema que no conoces bien para hacer un ensayo mañana sobre la clonación, pues te va a salir un artículo estilo Wikipedia, alguna cosa así. No, vos solo podés escribir sobre cosas que hayas tenido mucho tiempo en tu cabeza y en tu corazón. Y entonces sí, un día te sentás y arrugás y tachás y te puede salir algo bueno, pero es después de que has llevado mucho tiempo ese tema en la cabeza. No es que voy a investigar esta noche y mañana hago pues el super ensayo, el super cuento, no, así no es. Bueno, como habíamos comentado en la nota que salió hoy en El País, Julio César, pues también para quienes lo conocen, estudió ingeniería eléctrica en la Universidad del Valle, pero yo digo que por fortuna desertó porque ganamos un gran escritor, entonces fue mejor así. Me sacaron por subterráneo nivel académico, dice la nota. Entonces, y también es un ajedrecista consumado, ¿no? De oficio, de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo influye esa mentalidad de ingeniero y de ajedrecista a la hora de escribir? Porque cuando uno lee los cuentos los ve muy bien armados, muy bien calculada la jugada, ¿cierto? Cada párrafo y todo como cuando está jugando una partida de ajedrez. Y también como en ingeniería también le saca chispa a las palabras, ¿no? Para todo. Entonces, ¿cómo influye esas dos formaciones a la hora de escribir, de armar los cuentos? Pues sí, yo creo que el haber estudiado ciencias y matemáticas le da a uno orden, ¿no? Y también me ayudó a ver ser el más chiquito de la familia, porque cuando uno es el más pequeño lo regañan por todo, dicen, recoja los zapatos, tienda la cama, y entonces uno se vuelve ordenado. Si uno es matemático y el menor de la familia, puede ser un buen escritor algún día. Buenísimo. Bueno, hablamos ya de los escritores que le gustan, pero también todo escritor no le tiene que gustar. Yo me imagino que también hay escritores que no le gustan, gente que sí, que usted no leería pues ni en la cárcel, como decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿a quién podríamos mencionar? Pues muchos, por ejemplo, los clásicos me aburren mucho hoy en día, lo confieso, no estoy jactándome. Es que yo creo que para leer los clásicos, como son tan lentos, entonces uno tiene que ser como inmortal. Entonces, uno tiene que leer los clásicos por allá como a los 15 años, cuando uno tiene todo el tiempo del mundo. Pero a esta edad uno no puede leer ni libros muy gordos ni clásicos, porque uno ya lee como con el tic-tac del reloj en la cabeza. Uno sabe que le quedan como 3 noches de vida. Entonces uno no puede decir, voy a leer 3 años a Dostoyevsky. Ya no alcanzaste, Sí. ¿no? Entonces, con los clásicos tengo problemas hoy en día y con muchos autores también que son respetables. Por ejemplo, con Chekhov me cuesta mucho trabajo, porque en Chekhov los cuentos de él no tienen comienzo ni final y a veces tampoco hay nada en la mitad, ¿no? Y tiene que ser extraordinario. Sí. A lo mejor el que no es bueno soy yo. Borges tenía una fórmula muy delicada, muy linda para hablar de los autores que no le gustaban. Me parece perfecta. A él le parecía pedante y nunca habría cometido el error de decir, a mí no me gusta Chekhov, ¿no? Seguro que se aburría con Chekhov. Yo conozco a Jorge Luis mucho. Sí, se nota Pero entonces bastante. él lo que decía era, cuando un autor no le gustaba, decía, yo he sido indigno de la obra de ese señor. Era una forma bellísima de decir, no me lo mamo, ¿no? No me lo mamo. Bueno, pero y de pronto de la comarca también hay gente que tampoco se sacrificaría Te parece leyéndolos. periodista, ¿no? Ah, Sí, más o menos.
de la comarca del Valle del Cauca. Sí, Colombia o de la literatura actual, contemporánea, de pronto tanto bestseller que hay hoy en día que sale pues y adquiere demasiado prestigio por un momento, pero que realmente uno nota que no van a trascender. Pues de los grandísimos, yo he sido indigno de la obra de Vargas Llosa, por ejemplo. Bueno, me parece que tiene una prosa muy plana, me parece que tiene como una, ¿cómo se llama ese mecanismo con que hacen los guiones los guionistas? Esquela, secuela, ¿cómo es yo? Escaleta. Creo que tiene una escaleta, pero, y yo le conozco la escaleta a Vargas Llosa, cada 30 páginas un polvo, cada 45 páginas una acción violenta, entonces cuando yo lo estoy leyendo yo ya sé que ya viene un polvo, sé que viene una patada a un niño, entonces yo digo, ahí viene Mario con sus... Y la prosa de él es muy plana. Es un gran arquitecto de estructura de novelas, pero me cuesta trabajo por ese problemita. Lo he leído mucho, entonces ya como que sé por dónde me va a salir. Ok. Y por acá, pues en las comarcas hay mucho tipo que me cae muy mal. Por ejemplo, Medardo me parece un sapo impresentable, muy sapo. Es que está muy bien que uno sea de derecha, pero de extrema derecha y trigueño. Y resulta pues que es azucarero y que es uribista y uno dice, no, no hay derecho, no hay derecho. No he podido odiarlo más porque es un gran poeta. Entonces, está muy bien que uno sea ganadero y uribista, está bien. Palmicultor y uribista, perfecto. Ganadero y uribista, muy bien. Parapolítico y uribista, muy bien. Pero poeta y uribista, no. Poeta uribista, ¿cómo así? Justamente. Otro tipo que me parece. Ah, no, dile, dale, dale, dale. No, No, si quiere, no, 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 si no. quiere volvemos a hablar de literatura. No, 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 no. Si la lista sigue, Otro que me parece muy sapo es Fabio Martínez. Primero, que es licenciado de USACA, que eso ya es sospechosísimo. Licenciado en literatura de USACA. Segundo, cree que tiene buen humor. Entonces es gravísimo cuando uno está convencido que uno es chistoso. Entonces eso es un desastre. ¿Cómo será de bruto Fabio que dice que la literatura vallecaucana es de las más destacadas del país? Tiene uno que estar muy despistado. Una cosa es que uno ame al Valle del Cauca o a su mamá, por ejemplo. Pero hay de decir que mi mamá fue la más divina del mundo, pues tampoco, ¿no? La literatura del Valle del Cauca está muy por debajo de la literatura de Atlántico, de Bogotá, de Antioquia, de los Santanderes, ¿no? Por ahí nos agarramos, ahí comenzaron nuestras peleas con Fabio. Yo dije eso, que la literatura del Valle del Cauca era una literatura en tono menor. Y entonces él me dijo calibalista. Porque aquí si uno habla mal de los vallecaucanos, que son tan morrongos, tan acomodados, tan de todo, dicen que uno es anti-vallecaucano. Dice. Hay que decir que el valle es lo máximo, que el valle es como decir Antioquia, pero plana. Una cosa así. Entonces ahí nos agarramos y Fabio me dijo provinciano. Y no hay nada que ofenda más a un provinciano que le digan provinciano. Entonces desde eso yo me dediqué a decir que él era un sapo despreciable y que sus novelas decaen al principio. Y es verdad. Y que es licenciado de USACA y es cierto. Es un desastre. No, hablemos de sí, literatura. sí, volvamos otra vez al tema, retomemos. Justamente ahora que estábamos hablando de política, de pronto de sesgo político y todo, línea política, ¿por qué seguir escribiendo y por qué leer en un país y en un mundo que parece que no es viable, que cuando todos los días hay declaratorias de guerra y no hay declaratorias de paz como anhelaríamos? Entonces, ¿para qué sirve escribir? ¿Para qué sirve leer en este momento de la vida? Yo leo para leer. Yo no leo para ser mejor persona. Uno lee por vicio.
Pero yo sí creo que de todas formas vale la pena leer. Si a uno le dicen el mundo se va a acabar mañana, pues uno tiene que hacer algo mientras se acaba. Y creo que leer podría ser una buena ocupación. Leer no es necesariamente para salvar el mundo, pero sí puede ayudar a que este infierno pueda ser más llevadero. Porque uno sigue de todas formas haciendo negocios, socializando, seduciendo, injuriando. Si uno lee, uno es capaz de decir las cosas peores en el peor lenguaje, por ejemplo. Uno puede coger y escupir unos sapos más efectivos y escupir como con más arte, ¿no? Si lo que queremos es odiar, si lo que queremos es matarnos a palabras. Yo no creo que sea una cosa que resuelva el mundo, pero si las palabras no lo resuelven, mucho menos lo va a resolver el silencio, ¿no? Y sobre todo el silencio en mitad de cosas tan caóticas y tan injustas como las que tiene este mundo, ¿no? Si a mí alguien me dice, usted no puede arreglar el mundo con palabras, yo le digo, bueno, no hay nada más parecido a un sabio que un bobo callado. Volvamos sobre el título del libro que nos ocupa hoy la presentación. Me gusta mucho, me llama mucho la atención el título, obviamente es un gran título, Sacrificio de Dama, y es polisémico, ¿no? Por lo que es polisémico. Entonces, aparte de la connotación que tiene, pues, válida para el juego de ajedrez, ¿en qué otros escenarios de la vida, cierto, ha tenido que sacrificar una dama, Julio César? Tengo que contestar ya. No, nada de siguiente pregunta, nada de siguiente pregunta. Tiene que... No, uno nunca sacrifica a las damas lo sacrifican a uno cada rato, pero tiene una fama de sufridas. No sé, los amores se acaban, ¿no? Tal vez no se sacrifica nada, se acaban los amores para bien o para mal, pero no es propiamente un sacrificio. Los números sí los sacrifiqué un día, porque la cabeza no me iba a alcanzar pues para números y letras y dije, dejemos los números quietos. Pero sacrificios de dama no he hecho. En ajedrez sí es una jugada muy linda, es matemática. ¿Usted lo que quiere es meterse a la cocina mía, sí o no? No. ¿No? Pero sí quería preguntarle o que nos recordara esa anécdota de cuando publicaron el libro por primera vez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Participó en un concurso, pero no logró quedar, no lo tuvo en cuenta y luego como que sí lo publicaron. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos esa época. Lo estoy oyendo. No. Estaba preguntando, bueno, repitamos. Recordemos la anécdota de cuando salió Sacrificio de Dama por primera vez a la luz, ¿cierto? ¿Cómo fueron esas circunstancias? ¿Por qué salió publicado? Y todo esto. Ah, sí. Esa es una buena anécdota. Yo participé hace muchos años en el concurso de autores vallecaucanos y no quedé de nada. Tú sabes, los jurados siempre fallan y esa vez tac. Entonces yo no quedé de los 3 primeros, pero después vino una cosa peor todavía, me declararon cuarto lugar y yo ya había ganado premios internacionales, entonces ser el cuarto en el Valle para mí era una ofensa total, ¿no? Como que me hubieran dicho que yo había quedado de subcampeón en Palmira, una cosa pues que a mí no me cabía en la cabeza. Y para colmo en males, ahí estaba Álvaro Burgos. Menos mal que ya se murió, puedo decir cualquier cosa de Álvaro. Álvaro fue el de la idea de ponerme de cuarto y recomendó que publicaran el libro. Entonces los otros jurados se opusieron, dijeron que Álvaro estaba metiendo un mico, que ellos nunca habían seleccionado mi libro de cuentos. Entonces fue la triple ofensa.
no ganar, quedar de cuarto y después ser acusado de traficar influencias para ser el cuarto en un concurso de cuento regional, ¿no? Yo estaba ofendidísimo, yo quería matar a Álvaro Burgos, pero después llegó y salió el libro y fue mi primer libro en letras de molde. Entonces cuando me vi en el libro fue emocionante y se me olvidó la vergüenza de la derrota, se me olvidó la generosidad de Burgos y lo amé locamente y fui feliz con mi libro. Sí, eso hace ya rato. No sé si ya quieren tomar el espacio para las preguntas o continuamos. ¿Sí? Creo que uno era Harold Kremer, un señor de boga odiosísimo, talentosísimo. Sí, el hermano de Mabel. Mabel es mejorcita, mejorcita. Y el otro quién sería Medardo, sería Fabio Martínez, algún sujeto, yo no me acuerdo del otro. No me acuerdo. Ahora todo tiene sentido. Bueno, miremos también el tema de los ensayos científicos, ¿cierto? De divulgación científica, un género que yo creo que usted es pionero de ese género en Colombia, Julio César, porque la verdad no conozco más gente que haya incursionado en esta modalidad de los escritos. Todos se murieron de hambre ya, todos se murieron de hambre. Antonio Vélez, de la Universidad de Antioquia, muy bueno. Jaime Alberto Vélez, profesor de la Universidad de Antioquia. ¿Quién más? Pero Orlando Mejía Rivera, un médico de Manizales. También hace ensayo de divulgación. Son muy pocos en realidad los autores, sí, desgraciadamente, porque pues la ciencia es una cosa necesaria, es una cosa bonita, tiene cosas fantásticas. Y a todos nos interesa, ¿no? A todos nos intriga por qué el arco iris, cómo es la clonación, la economía, la geopolítica. Pero para entender las cosas tan sofisticadas necesitamos buenos traductores, buenos ensayistas de divulgación. Y casi no hay de eso. En los festivales, por ejemplo, nunca se hace divulgación, nunca se dice, hagamos que el tema sea divulgación o crítica literaria. Dicen, el tema de este festival de literatura es la gastronomía en Colombia, por ejemplo, la guerra en Colombia, alguna cosa así, pero nunca temas tan importantes como la crítica y la divulgación. ¿Por qué? No sé. Hay que preguntarle allí a esta niña, ¿cómo es que se llama la flaca bonita que está allá? Catalina Villa. Catalina Villa, Catalina. Bueno, o paradójicamente, muy pocos divulgados, ¿no? Los que hacen divulgación, justamente, muy pocos divulgados, sí. Tienen poca prensa y pocas editoriales que los publiquen. Sí. Bueno, también usted ha incursionado justamente en esto del tema científico, por ejemplo, tratar de explicar el origen del mundo, el fenómeno del Big Bang y el bosón de Higgs y toda esta cosa, es decir, cómo logra introducirse en un tema tan complejo, ¿cierto?, tan profundo, y a la vez sintetizarlo como en 3 o 4 páginas, y uno queda totalmente satisfecho de qué es eso, ¿no? Una cosa que los científicos de la NASA, pues, y toda esta gente hacen unos tratados que obviamente nadie logra entender nunca eso, porque nunca los van a leer, porque son aburridísimos, demasiado académicos, demasiado formales, y usted lo hace en 3 páginas. ¿Cuál es el secreto? Pues primero yo creo que hay que entender bien el asunto. Solamente si uno entendió bien una cosa la puede explicar. ¿Sí? Y lo segundo es tener un buen manejo del castellano, ¿no? Si no tenés manejo del castellano, entonces te da por hacer discursos más pedantes que los de los científicos. El científico tiene un atenuante, y es que él no es que sea pedante, sino que ese es su lenguaje. Pero la gente que no maneja los temas, lo que les da es como por pavonearse y oscurecer más el asunto, es usar el lenguaje más oscuro.
¿Se acuerda de un famoso epigrama de Borges? Hay escritores que parecen oscuros por su profundidad y hay otros que quieren parecer profundos a fuerza de oscuridad. Eso le pasa a mucha gente. Quieren usar, ellos no dicen lluvia, sino que dicen precipitación pluvial, ¿no? Y ellos no dicen piedra, como dice todo el mundo, sino formación cetácea ígnea del cuaternario paleozoico, alguna cosa así, ¿no? Entonces, claro, enreda mucho la cosa. Hay que conocer el tema y hay que manejar el lenguaje para que lo que esté aquí o acá pues pueda finalmente ir al papel, ¿no? No es más. Casualmente, Julio César, en tiempos de redes sociales en los que los adolescentes viven atrapados en las redes como un insecto, ¿cierto?, en una telaraña, ¿cómo lograr atraerlos y atraparlos, ¿cierto?, para que volverlos otra vez como a las letras? ¿Cómo hacer eso? Déjenlos allá quietos a esos muchachos, ¿no? Los vayan acá y vienen a joder y todo. Bueno, que estén en las redes no significa que estén perdiendo el tiempo, necesariamente pueden estar leyendo. No A mí no leen. me preocupa cuando los veo por allí pegados de alguna cosa, no. Pero no, la realidad es que no leen, su vocabulario se ha reducido a 500 vocablos diarios o hasta menos, a monosílabos incluso, no saben ya las leyes mínimas de la sintaxis, de la gramática, cuando llegan ya a la universidad pues les cuesta mucho trabajo escribir y expresarse, sí es un problema. ¿Y los jóvenes cuándo han sabido escribir, Alda? No escriben los viejos, ¿no? Pero por lo menos comienzan a formarse con la lectura, ¿no? Pues es que pueden leer en las tabletas o pueden leer en los celulares, ya lo que el muchacho haga con esa tableta, yo no sé qué están haciendo con eso, habría que hacer una encuesta, pero a mí no me consta que todos estén perdiendo el tiempo. Yo sí, yo cuando cojo un celular es para jugar ajedrez, pero los muchachos deben estar haciendo mil cosas allí, mensajes de amor, por ejemplo, y están dando mensajes de amor, te aseguro que se la están jugando. Cuando un muchacho va a mandar un mensaje de amor, lo piensa dos veces. Él sabe que de eso depende todo, que se está jugando la vida. Por allí investigan, por allí juegan, chatean, hacen mil cosas. Yo no sé, yo creo que estamos sobredimensionando el problema. Ahora, lógicamente, pues que si en la casa no hay biblioteca, porque los papás son de esos que están viendo televisión o chateando y le dicen al muchacho, ándale, carajo. Pues no, tampoco así. Primero que haya así un clima de lectura en la casa y que en las escuelas pues les pongan buenos pénsumes de lectura, porque a veces también les avientan pues los clásicos a los 10 años de edad y ahí joden a cualquier muchacho, ¿no? Hay que dejarlo que lea cualquier cosa, Playboy, ¿todavía circula Playboy? No. Yo comencé por ahí, miren cómo me ha ido bien. ¿Ah? Playboy era una revista buenísima. Sí, ¿no es cierto? Claro, pues porque al lado de las nalgas siempre había un gran artículo. Entonces, cuando uno se cansaba de mirar a las nalgas, uno leía unos super reportajes pues, de Gao, de Norman Mailer, de Guy Talese. Había unas cosas extraordinarias. Entonces, mirar el tino de Hugh Hefner, ¿no? Dijo, si los muchachos están mirando nalgas, escribamos algo al lado de las nalgas. Entonces yo diría hoy en día, si están obsesionados con las tabletas, metámonos en la tableta, ¡pum! Que allí estén los otros contenidos, ¿no? Ok, bueno, ahora sí creo que ya tenemos el tiempo para las preguntas, entonces, allá, por favor. Yo admiro mucho Más a, cerca. a Julio César. Muchas gracias. Desde el 2004 que llegué aquí a Cali y tengo de él más de 200 columnas que he recortado del periódico El País. Muy amable. Que me parecen la mayoría maravillosas. Y de esas más de 290 tengo escogida que se refiere exclusivamente al taller de escritura que él dirige. Y
luego de este pequeño prólogo, Perdón, que de 2000 hay 200 dedicadas al taller de escritura, no, no, ¿no? ¿No? estás diciendo al revés. De ¿No? las 200, alrededor de 90 o 100 dedicadas al taller. No, por ahí 3 o 4. O sea que me dedicaba a promocionar el negocio en la prensa. No, Qué vergüenza. yo la tengo, vea, Otra vea, pregunta. ojalá hubiera traído el folder, tengo 2 folders, uno dedicado. Por favor, arrímate el micrófono y concreta tu intervención. Sí. Bueno, entonces, sí, eso quería hacer esa observación, ¿no? Como un saludo, porque yo lo admiro mucho a usted, a Julio, y de pronto hago un comentario un poco gracioso. Yo soy 10 años y 3 años, 10 años y 3 días mayor que usted. Nací el 28. Pareces menor. Nací, Por lo dicharache. es que soy barranquillero. Allá. Listo, gracias. Bueno, Allá. es que ¿Al no he hecho fondo? la pregunta. Espera, no he hecho la pregunta. Yo pensé que era Vea, 2 cosas, Julio, sobre Julio César, sobre Jorge Luis Borges, su admirado escritor. Una, que él hace mucho tiempo dijo que los anglosajones tenían más imaginación que nosotros los latinos. Y otra cosa que quiero decir esta. Hace también mucho tiempo leí en un libro de Ernesto Sábato que él comentaba sobre Jorge Luis Borges y dijo una frase que me pareció maravilloso y decía: heresiarca del arrabal porteño y del crimen orillero. Coménteme todo eso. Bueno, el comentario de Sábato no necesita ningún pie de página, está precioso. Lo otro, lo de que los ingleses tienen más imaginación que los latinoamericanos, pues solo demuestra que todos decimos bobadas, incluso Borges. allá al fondo. Yo sí quiero retomar, Julio, el tema de tu participación como director de talleres Don literarios. Miguel Fernando Caro, ¿cómo está? Gracias, muy amable. ¿Cuál es tu balance? Perdón, y el año pasado le preguntaba a Antonio Ungar que si él consideraba esos espacios como una posibilidad para la catarsis, para sanar, para llevar ahí al papel muchos dolores. Entonces la pregunta es muy concreta. Primero, tu balance como director de talleres literarios, y segundo, para ti son estos espacios para la catarsis, la sanación, incluso a veces más importante que para un producto intelectual o artístico. Completamente de acuerdo, Miguel Fernando. Los talleres, los míos y todos los talleres desde Colombia y del mundo tienen un largo palmarés de premios que pueden justificar su existencia, su accionar, pero yo creo que sobre todo son un centro de encuentro de la gente, son centros de pensamiento con énfasis en literatura, y entonces allí aprende uno a tener mejor lenguaje para lo que necesite, para los negocios, para los proyectos, para la seducción, para la injuria, para entender un poquito el universo, pero sobre todo yo creo que para lo que nos puede ayudar el lenguaje es para ser mejores ciudadanos, para hacer mejores elecciones, para que la democracia deje de ser algún día una bonita palabra. Julio César, tú has dicho que los cuentos de ingenio exigen finales cerrados y los dramáticos admiten finales abiertos. ¿Podrías ampliar un poco ese concepto? Que los ingenios, los cuentos de ingenio exigen finales cerrados y los otros cuentos, los dramáticos, digámoslos así, los de argumento sencillo, no es que exijan final abierto, pero al menos lo admiten, ¿no? Pues sí, si un cuento es muy ingenioso, por ejemplo, un señor aparece apuñalado por la espalda en un cuarto herméticamente cerrado por dentro. Es tan complicado el argumento, la escena, que tenés que dar una solución lógica, contundente.
No puedes salir al final con un chorro de babas diciendo, no, que es que el asesino es un mago que atraviesa las paredes, ¿no? O que lo mató Jehová, que también es una salida pues demasiado fácil, ¿no? En cambio, cuando el argumento es sencillo, cuando el argumento es de un muchacho que ha perdido elocuencia en la noche decisiva frente a la muchacha que él ama porque tiene un hueco en la suela del zapato, ese cuento puede terminar de cualquier manera en cualquier parte, porque es que ya el nudo lo tiene todo, ya el drama es eso, la amo, soy pobre, ahí no necesitas hacer ninguna vuelta canela al final, ¿no? Por eso es que digo que un cuento dramático no necesita un final muy brillante y que puede tener finales abiertos, es decir, no necesitas dar un do de pecho al final, ¿no? Mira, Julio, vos que sos un contestatario, iconoclasta e irreverente, te pregunto, vos no le perdonás a Borges que esté muerto, pero creo que tampoco le perdonás a Vargas Llosa que esté vivo. Mira que quisiera que me dieras de pronto un concepto de Potes, ese escritor que creo que… ¿Cómo se llama? Que escribe en El País, creo que es Jorge Restrepo. Jorge Restrepo Potes. Jorge Restrepo Potes. No es escritor, es columnista. Columnista del País y de Fernando Vallejo. Es chévere porque es liberal, progresista. Me gusta don Jorge Restrepo Potes. Un poquito obsesivo con esa obsesión que yo comparto, pero está bien, creo que es un buen columnista. ¿Alguien más va a preguntar? Fernando Vallejo tiene como varias aristas, ¿no? Como novelista es extraordinario, como autor de ensayos de ciencia es también magnífico, conoce de biología, pero más que muchos biólogos, conoce de física más que muchos científicos. Un día se atrevió a decir que la fórmula de la gravitación universal de Newton no era de Newton. Entonces se le fue el mundo encima y dijo, no, esa fórmula no puede ser de don Isaac Newton, porque la constante de gravitación de esa fórmula la descubrió, la calculó el señor Lord Cavendish 70 años después de la muerte de Newton. Eso es hilar muy delgado, ¿no? Ahora, ya como conferencista creo que está volviendo la caricatura de sí mismo, ya está abusando de las vulgaridades, de los lugares comunes como que se repiten. Entonces, ahí sí me parece como harto Fernando. En lo demás, extraordinario. De los altísimos escritores de Latinoamérica, pensadores de Latinoamérica. Acá. Julio César. La señora atrás primero, ella tenía el turno primero. No, ella. Usted. Ah, bueno. No contestaste cuando te preguntaron si los talleres de escritura sirven como un ejercicio de catarsis. La gente va a desahogarse ahí. Sí, yo sí creo. Es que a mí me molesta un poquito lo de la catarsis porque me parece que es una manera como de transmutar problemas y volverlos otra cosa. Yo no quisiera coger mis problemas y volverlos otra cosa. Yo no quisiera transmutarlos, yo quisiera que mis problemas matarlos o que me maten ellos o vivirlos. Por ejemplo, una pena de amor, no tenés por qué matarla. Yo creo que las penas de amor como los duelos pues se viven o se mueren solas, como hasta los amores se mueren. ¿Por qué no se va a morir una pena de amor? ¿Por qué no se va a sublimar en otra cosa? La catarsis en el sentido socrático, que era como hacernos mejores a través de la literatura, allí yo también tengo como una discusión, como una duda.
eso de que la literatura va a cultivar unos valores como la caridad, la justicia y otras virtudes dominicales, pues yo no creo que eso sea como un papel de la literatura, ¿no? Yo la literatura la encuentro como amoral, ¿no? Yo no creo que uno lea o escriba para ser mejor persona. Es más, hay gente que se vuelve pésima leyendo y se vuelven grandes bandidos y aprenden a delinquir mejor y a robar la gente. En el Senado hay un poco de gente muy ilustrada, por ejemplo. Es muy subjetivo eso de que es una buena persona. No, yo no creo que uno lea o escriba para ser mejor persona. ¿Para qué leemos? No sé, pero no es para eso. Bueno, quiero recordar un libro de cuentos que se llamaba El Quinteto de Versalles. En ese libro hay dos escritores, además de usted, que son muy buenos, como son Hubert Delgado y el médico Diego, el abogado, perdón. Y Horacio Benavides, Horacio que era el único que sabía bueno, escribir en el Quinteto de Versalles. No mencionó a Horacio porque Horacio sí figura permanentemente, es decir, Horacio es una figura en relieve en la cultura de la región y del país, ¿cierto? Pero me pregunto por Hubert Delgado, que me parece un extraordinario escritor, me parece muy Hubert bueno. Delgado es decano de alguna cosa, ni sé si en este momento tiene una gran desgracia y es que tiene como 10 talentos encima. Sí, Y cuando uno pues puede hacer tantas cosas, yo creo que uno se enloquece. pero Y siento la que otra desgracia es que lo cogió Piedradita y lo puso a trabajar allá, pues que eso. ¿Mm? sí. No, pero Cuando me gane un baloto le digo, Hubert, jubílese. deja tirado ese puesto. No, siento que Hubert Delgado debiera estar aquí en estos escenarios. Es realmente extraordinario. Y el abogado también era muy bueno, muy bueno. Es decir, yo he releído sus cuentos y la descripción sigue el precepto de Maupassant de describir un personaje a ligeros pincelazos, de tal forma de que siempre el lector lo recuerde y lo diferencie de cualquier otra persona. Es muy bueno describiendo personajes. A Diego Luis lo mató este país enloquecido Sí, y se nos acabó el grupo y nos mataron media vida cuando sí. mataron a mi amigo Diego Luis García. No sabía, lo siento mucho. Buenas, profe Julio, es para hacerle dos preguntas. La primera, tú ahorita hablaron sobre las tensiones del cuento, entonces me gustaría como que profundizaras un poco sobre ese aspecto, si las tensiones como tal se mantener, ¿cómo hace uno para mantener una tensión a lo largo del cuento? Una tensión que sea provocativa, que mantenga el interés del lector de principio hasta el final. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, sé que estrictamente eso es un conversatorio sobre los artilugios del cuento, pero tú alrededor, no sé exactamente el año, no sé si fue el 2008 o 2011, tú escribiste lo que vendría siendo la única novela que has hecho, que se llama Proyecto Piel, y que bueno, básicamente es un tratado sobre los sentidos, que bueno, que el protagonista trata de crear o construir una máquina para su hijo autista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no has vuelto a escribir novelas? ¿Los consideras como algo que tiene demasiado aliento? ¿O de pronto, como te has dicho, no te alcanzan las noches para hacer una novela, para escribir una novela? No, yo no hago novelas porque soy mal lector de novelas, por lo que les expliqué al principio. Leo con un tic-tac en la cabeza, entonces eso me da ansiedad y no me deja leer relatos extensos. Si no soy buen lector de novelas, no seré nunca un buen novelista. La tensión en el cuento pues es producto del conflicto mismo que plantea la historia. No se trata de mantenerla todo lo largo del cuento, justamente el final es una distensión de la tensión. Entonces sigue una curva normal, una curva muy parecida a la del sexo y la tensión del cuento, es una curva como así.
debe llegar a un punto alto climático y después descender a un valle en una fase tranquila, en un decreciendo de la tensión. Así se maneja cualquier historia. Si la historia es larga, pues entonces tiene varias curvas, es como una sinusoide, ¿no? Con un gran pico en su momento de mayor tensión. ¿Cómo se mantiene la tensión? Pues alimentando ese conflicto, ¿no? Haciendo que cada vez sea más crítica la situación de ese protagonista, que hayan sucesos que alimenten ese problema, que alimenten ese dolor, que alimenten esa tensión. Así se mantiene. Muchas gracias por tu pregunta. Ok. Complicadísima, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguien más? ¿Listo? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por estar aquí. Muchas gracias. Ahí les queda para el libro Sacrificio de Dama, para que lo disfruten.